y no me respondió qué, cómo le fue o qué pasó con ella. Ok, ya estoy presentando pantalla. Aquí está. En esta parte fue donde venimos. O sea, venimos enseñando, o venimos compartiendo. eh, Permítame, yo abro unas notas en mi teléfono. que Venimos compartiendo una manera, una manera de acercarnos a la palabra, de tantas maneras que hay, era es lo que venimos hablando en las clases, de tantas formas que hay, de tantas maneras que hay para acercarnos a la palabra de Dios. Esta es una manera que se llama tiempo de quietud. Se llama tiempo de quietud, hace parte de una materia que se ve en la formación de misiones, una formación que, que por la misericordia de Dios yo pude tener unos misioneros coreanos. Hace parte de una materia que se llama vida espiritual. Entonces, para hacer un recuento un poquitico de frases o de notas que hemos hecho en las otras clases, eh, pues hay muchas maneras de acercarse a la palabra de Dios, y cuando explicamos esta manera de acercarnos a la palabra de Dios, pues en las otras clases están en el canal de YouTube, están de que hay veces, por lo menos una de las partes de este método o de esta manera de acercarse a la palabra de Dios se llama mi historia con Dios. Esta parte de aquí que está debajo del texto, esta parte de aquí se llama mi historia con Dios. Y hay muchas formas de hacer un tiempo devocional, pero hay veces el tiempo devocional solamente le envían un versículo, y ese versículo lo leemos y nos parece bonito, y lo recordamos. Se puede decir que muchos lo recuerdan durante el día, otros no, solamente lo recuerdan en la mañana y ya. Pero es diferente cuando yo leo la Biblia y le pido a Dios a través de la oración, antes de leer la Biblia, que yo pueda tener una historia con Él, que yo pueda escucharlo, que Él me pueda escuchar, que no sea solamente yo hablar ante la presencia de Dios, sino que también pueda escuchar lo que Dios me dice a través de su palabra. Y ese hablar de Dios a través de su palabra a mi vida se llama mi historia con Dios. Y entonces hacemos un pequeño recuento de que una de las personas que más marcó este tema de hablar tan personal en primera persona con Dios fue David. David fue una persona que decía mi Dios, mi rey, mi Señor, mi Adonai. Era una persona que tuvo, entre todas las personas del Antiguo Testamento, una vida de adoración mucho más marcada que los demás, mucho más marcadas que los demás. Entonces, eh, es esta la historia, esta parte de aquí de la historia. Entonces, hay personas, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, lo más bonito es quedar con esa historia. Así como cuando yo quedo con una historia con un amigo, que por ejemplo, ay, tuvimos una historia que fuimos al supermercado, que fuimos al centro comercial y nos pasó esto y nos pasó la otra, y recordamos esa historia por años. Pues qué bueno sería de que cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios tengamos una historia con nuestro Dios, una historia de recordar, una historia donde yo la plasmo en el tiempo devocional, en el tiempo de quietud que le llamamos acá, la plasmo allí, en mis palabras, como está aquí. Esto es un ejemplo de una historia mía con Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 5 al 12, lo voy a corregir acá, es del 5 al 12. Entonces aquí una historia, Dios me habló algo y le puse como título ser testimonio y dar testimonio. Así le puse como título porque es mi historia con Él, es algo personal mío con Él. Entonces es esa historia que me va a marcar a mí todos los días, es esa historia que yo voy a tener todos los días, a diario con Él. ¿Sí? Entonces esta parte del tema les decía yo que no le colocaran mucho cuidado, porque esta parte del tema
como hago mis devocionales o los tiempos de quietud con esta metodología que me enseñaron en ese centro de entrenamiento para misiones, pues yo tengo un libro, se puede decir, o una cantidad, entonces yo las recopilo por temas, entonces las meto dentro de un tema y después va el título. Por eso es que, pero la parte del tema no es obligatoria, el título sí, porque es colocarle título como nombre a mi historia, a la historia mía con mi Dios. Sí, entonces veníamos allí, entonces esa es una de las partes porque ahora hablábamos de que era tan importante acercarse de una manera correcta a las Sagradas Escrituras. Y no leerla sin tener una historia, porque cuando yo la leo sin tener una historia es como leer cualquier otro libro, ¿sí? Cualquier otro libro, como leer una revista, como leer un periódico, como leer la Odisea, como leer Cien años de soledad, porque la Biblia cuando usted la cierra y la pone al lado de otros libros, pues es un libro más. Pero la Biblia cuando se abra, las Sagradas Escrituras cuando se abra y las vuelvo mías, las encarno en mi vida, pues allí toman vida. Allí toman vida. Sí, deja de ser simplemente de ser una palabra y se vuelve rema en nosotros. Se vuelve rema, se encarna en nuestras vidas. Y eso era eso es lo que debería de suceder cuando escucho el culto, cuando escucho la enseñanza, mucho más en mis tiempos devocional, que es mi historia con mi Dios, donde yo me acerco ante el trono de su gracia y su misericordia para escucharle a través de la palabra. Eso es lo que venimos así, este tema es el que venimos recopilando, ¿sí? Y ya lo terminamos, todo lo terminamos, ya se explicaron título por título lo que es el confesar, por qué es importante la promesa, por qué es importante las actitudes, por qué es importante hacer un convenio delante de Dios, por qué es importante tomar un ejemplo de las mismas escrituras para que vayamos creciendo en identidad ante Dios, ante su palabra, identidad ante las personas que resaltaron o que tuvieron fallas pero se recuperaron en las Sagradas Escrituras. Pues sabemos que nuestro máximo ejemplo es Jesús, pero hay otros, hay muchos más ejemplos allí para seguir en situaciones específicas que acontecieron en el relato, en el hilo de las Sagradas Escrituras. Es importante tomar un ejemplo allí para personas que ya llevan en el Evangelio un tiempo, o personas que apenas estén ingresando al Evangelio, estén aprendiendo a hacer su tiempo devocional. Es importante que nos identifiquemos con las Sagradas Escrituras, con las personas, con los comportamientos, con la manera como personas se arrepintieron en las Sagradas Escrituras, como manera de que personas obedecieron y procedieron de una manera correcta en las Sagradas Escrituras. Hay muchos ejemplos allí para tomar y identificarnos con ellos y no y menos, o sea, no es que no pueda ser así, pero menos en el mundo y más en la Sagrada Escritura o en la vida espiritual. Fíjate que está alguien, creo que está por ingresar, es Fanny. Hola Hola Fanny. Rodrigo, hola Rodrigo, Dios les bendiga, doña Ruth, Dios me la bendiga, doña Rosalba, ¿cómo están? Rodri, ¿cómo están? Bien, sí Qué pena, señora, ya qué estamos en la pena que, clase. bueno, qué pena que llegué a la media hora. Tranquila. Bendecida hermanita y feliz de escucharla. Bueno, lo mismo. Bueno, señora, entonces sigamos. Sigamos en la clase. Silencia tu micrófono, Fanny, porfa. Bueno, señor, Eso. Entonces sí, por eso cada punto tiene una explicación de esta manera de acercarnos a Dios. Y esas explicaciones están en el canal de YouTube, porque allí ya con esta es la cuarta clase, entonces ya ahí están las explicaciones de cada punto. Y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es seguir compartiendo mensajes, dándole, asentando cada vez más eh, este tema sobre las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces voy a dejar de presentar esta pantalla porque ya les conté pues que lo pueden encontrar en el canal de YouTube, y
y seguimos con la enseñanza y con el tiempo de oración. Ahora en la enseñanza nosotros quedamos en que esta manera de acercarnos a la Sagrada Escritura, volviéndolo un rema en nosotros, ¿sí? Trayéndolo para que sea un rema en nuestras vidas y deja de ser una palabra sencilla, un logos sencillo, sino que se transforme en un rema, que se encarne en nosotros. Lo hablábamos que lo explica el Evangelio según San Juan capítulo 1. El Evangelio según San Juan capítulo 1:1 y Génesis 1:1 y Juan 1:14 nos enseñan esta verdad acerca de que la palabra de Dios debe ser una fuente de agua potable. Debe ser una fuente de agua potable en nuestras vidas. Coloquémoslo como punto número 1. Debe ser una fuente de agua potable, porque hay muchos tipos de fuentes. También en algún momento compartíamos de que existen fuentes que se estancan y el agua se empieza a volver verde y empieza muchas veces a oler maluco, pero no, aquí habla que las Sagradas Escrituras deben de ser una fuente de agua potable, una fuente que corra, una fuente que tenga vida y que para que podamos compartir vida, para que se pueda compartir vida, así como la escritura, cuando la tomamos de la manera correcta, lo que hace sobre nosotros es compartirnos vida, nos vivifica, nos limpia, porque nosotros a través de la fe le damos esa vida, porque nos acercamos no de cualquier manera, sino tomándola como una historia para nuestras vidas. Aquí también podemos ver muy marcado, también lo podemos ver en el otro texto, es Primera de Juan capítulo 1 del versículo 1 al 2. También es un texto donde nos habla acerca de la transformación que hace la palabra cuando nos acercamos a ella de la manera correcta. Vamos a leer ese último texto. ¿Cuál era el texto, Rodri? Que me distraje acá mirando un versículo aquí y no te escuché bien. Sí, señora, es Primera de Juan capítulo 1 del versículo 1 al 2. Bueno, muchas gracias. Dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este texto va muy unido a Juan capítulo 1 versículo 1 y a Génesis capítulo 1 versículo 1 y a Juan 1:14. Esto es una verdad que habla acerca de esto que estamos dándole y dándole. La manera correcta de acercarnos a la palabra de Dios, de que el verbo, la palabra de Dios, el logo, se vuelva rema en nosotros. Se vuelva rema en nosotros. Solo así vamos a poder ver la gloria de Dios. Solo así vamos a poder escuchar la voz de Dios. Cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras y la traemos a nuestras vidas, a través de ese poquito de fe, es que podemos hacerlo, es que se puede hacer, porque si no, de otra manera estaríamos leyendo un libro normal, un libro como cualquier libro. Solo la Biblia puede tomar este estado espiritual, y esto lo que hace sobre nuestras vidas es una transformación, que lo leíamos también en Juan 1, cuando dice que él el verbo se hizo carne
y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, que es más o menos lo que está diciendo otra vez Juan aquí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, porque dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, de la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando acerca de palpar en nuestras manos tocante al verbo de vida. En la otra enseñanza decíamos que Juan le da mucho a este tema, porque en el tiempo que Jesús partió y que y que fue ascendido y que resucitó y que ascendió al trono de Dios Padre, Juan hablaba mucho acerca de esta manera, porque en el tiempo que ellos quedaron como discípulos, le daban mucha importancia a la palabra, a la expresión, a la elocuencia, a la homilética, a la manera de expresarse, como lo que sucede hoy con políticos, o como sucede hoy con muchas figuras, con youtubers, que tienen una manera muy elegante de expresarse, tienen una homilética y una elocuencia para hablar. Entonces los griegos en ese tiempo estaban en el tema de exaltar la palabra, exaltar la manera de expresarse, de exaltar la elocuencia. Entonces se iban y escuchaban, por ejemplo, como lo que sucede cuando uno está en la universidad, que va a escuchar clases magistrales. Yo, por ejemplo, iba al seminario o a la Universidad del Valle a escuchar clases magistrales, ir a ver una persona exponer un tema, y me gustaba porque habían unos expositores que eran muy elocuentes, que tenían una manera muy agradable y tenían mucha fuerza en su homilética para expresarse, y yo podía quedarme en una clase magistral 2, 3 horas escuchando a una persona expresarse. Pues en el tiempo griego fue donde empezó, en este tiempo griego y greco-romano fue donde empezaron estas exposiciones con esta elocuencia, a hablar y a divagar de ideas y de pensamientos. Entonces ellos decían que ellos eran muy pensadores, que ellos tenían mucha inteligencia y que solo ellos podían razonar y tener tanta elocuencia. Entonces por eso Juan llega y les dice, ese verbo, esa palabra que a usted tanto les encanta, eso sin espíritu, eso no trae vida, eso no trae transformación, eso no sucede nada en la vida de las personas. Solo puede transformarse aquel que al leer la palabra de Dios, que al leer la palabra de Dios, que al leer el testimonio de Jesús, lo convierta en rema en su vida. Solamente el que le ponga ese poquito de fe para que se convierta en su vida y se encarne, y queramos dar testimonio de Él y queramos empezar a vivir ese ejemplo de Jesús, solo ese va a poder experimentar un cambio. Esa es la verdad que estamos estableciendo aquí para decir que la manera correcta de acercarse a la palabra de Dios no solamente leer un devocional, un versículo, ay tan bonito, ay tan chévere, este le sirve a mi hermano, se lo voy a enviar, este le sirve a mi mamá, se lo voy a enviar. No, esa no es una manera correcta de acercarse a la palabra de Dios para un tiempo devocional, o también para un momento de una prédica. La manera correcta es hacerla mía, mi historia, mi Dios me está hablando a mí, pero en ese tiempo a la gente solamente le gustaba escuchar, y iban y seguían en sus orgías, en sus borracheras, en sus disecciones, seguían en sus peleas y en sus contiendas, pero no había una transformación dentro de su vida, pues porque no la leían ni se acercaban de la manera correcta. Es esta verdad la que estamos asentando aquí, y va muy relacionada con los tiempos de Dios. Este tema del logos y del rema, este tema de la palabra, y la palabra que tiene espíritu, que transforma, esto va muy relacionado con el concepto de los tiempos, que existen el tiempo del hombre y que existe el tiempo de Dios también. Si hablamos acerca de que la palabra sola es una palabra fría, es una palabra que no es espiritual, pero acompañada de Dios es una palabra que transforma, que da vida, que limpia, es una palabra que nos ayuda, que nos consuela, es una palabra que nos lleva de la mano de Dios, que nos ayuda a santificarnos y a crecer de una estatura a la plenitud de Cristo, como dice la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Pues si hablamos también, ello también va muy relacionado acerca del tiempo de Dios, que existe un tiempo del hombre y que existe un tiempo de Dios. Solo se puede vivir en el tiempo de Dios cuando yo me acerco a la palabra de Dios y la vuelvo mi historia, porque allí yo voy a pasar de estar en mi tiempo y voy a estar en el tiempo de Dios. Entonces, si yo
en la mañana o en la tarde hago mi devocional, hago mi acercamiento a la Sagrada Escritura. La palabra la vuelvo vida en mí, la vuelvo rema y empiezo a intentar hacer un convenio con toda mi fuerza de vivirla según lo que Dios me ha hablado a mí. Si yo allí yo voy a estar caminando en el tiempo de Dios. Entonces, conclusión, hay muchas personas que caminan en el tiempo humano. Por eso era que en uno de los mensajes también traíamos y hablábamos, alguna de las enseñanzas, decíamos que el pueblo de Dios salió de Egipto y hasta una parte que era... Ya se me olvidó, lo voy a traer. Permítame un momentico, yo lo traigo, que yo lo tengo acá. Ya aquí lo tengo. Ellos salieron de Egipto, llegaron al monte Oret y después ellos llegaron a Cádiz. Dicen las escrituras en los textos que leímos en esa enseñanza que también está en YouTube, en el canal. Dice que ellos salieron y llegaron a Cádiz y allí, de esa salida de llegar a Cádiz, del monte Oret a Cádiz precisamente, del monte Oret a Cádiz, no es de cuando salieron de Egipto, sino del monte Oret a Cádiz, habían 264 kilómetros. Se demoraron 11 días. De Cádiz a Zaret, que era cerca para el paso del río Jordán hacia la tierra prometida, a dar el paso a la tierra prometida, eran 130 kilómetros. Deberían de haberse demorado 5 días y se demoraron 38 años. Algo que deberían de haberlo hecho en 5 días, se demoraron 38 años en llegar. Allí es donde podemos decir que ellos dejaron de caminar en el tiempo de Dios y empezaron a caminar en su tiempo. Y en su tiempo pasa el tiempo, viene la vejez, vienen las enfermedades, viene, bueno, el estudio, terminó la universidad, mi hija tuvo un hijo y ya yo soy abuelo, el tiempo, pero en un tiempo humano. Pero cuando ellos estuvieron de la mano de Dios, caminaron en el tiempo de Dios. Esos 11 días, esos 5 días, esos 38 años, por eso la Biblia en esa enseñanza, que les recuerdo está ya en el canal de YouTube, decíamos que Dios les dijo, ustedes van a morir aquí. Ustedes no van a ver la tierra prometida por esto. Ustedes ya no van a ir con mi presencia. Y ustedes van a morir y van a vagar aquí en este pedacito donde deberían de haber llegado en 5 días. Van a hasta que muera el último que renegó y que no quiso la guía mía. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos este Génesis 1.1, Juan 1.1, Primera de Juan 1, del 1 al 2 y Juan 1.14, para sentar esta verdad nos damos cuenta de que solo puede caminar en el tiempo de Dios aquel que vuelve la palabra vida, que la vuelve su historia con Dios, mi Dios, un Dios personal como lo hizo David, que era su Dios, su rey, que era de él en primera persona, no por allá en millones y el pastor, el Dios del pastor y el Dios del que aparece en la televisión. No, es mi Dios. El de David decía mi Dios, mi Dios personal. Cuando la vuelvo así, rema, es que sucede esta transformación. Caminamos en el tiempo de Dios, de otra manera se va a divagar en el tiempo humano, en el tiempo del hombre, donde no hay una transformación hacia Dios. Y también hablábamos en otras clases, para avanzar ya, se hablaba de que Nicodemo tampoco pudo entender esta verdad. Cuando se acercó a Jesús,
para poder acercarse a Jesús debería haber quitado muchas maneras de acercarse ante la presencia de Dios, como lo que estamos hablando ahora, que hay muchas formas de acercarse a la palabra de Dios, pero son maneras erradas de acercarse a ellas. Pues Nicodemo tenía una manera errada de acercarse también a Dios. Se acerca a Jesús donde podría encontrar la salvación, pero no fue capaz de quitar la manera equivocada que él tenía de acercarse a Dios, y por eso dice Juan capítulo 3 que no pudo comprender la verdad que Dios le estaba explicando. Entonces, vamos a Isaías capítulo 6. Vemos otro ejemplo dentro de la manera de acercarnos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, que la Biblia está lleno de muchas maneras como personas solo hasta un punto fueron capaces de ser transformadas cuando se acercaron de la manera correcta. Isaías capítulo 6 es un texto donde muestra cómo ese hombre que muchas veces fue al templo de Dios, solo hasta cuando le sucedió algo, su vida empezó a cambiar, su vida empezó a ser transformada. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Lo dejamos hasta allí. Este evento que le sucedió a Isaías, pues muestra que Isaías, esa no era la primera vez que él iba al templo. Dice que en el año que murió el rey Usías, de esas veces que él fue al templo, que podríamos llevarlo nosotros a las veces en las cuales hemos ido yo, por la misericordia de Dios, llevo 26 años en el Evangelio. Por la misericordia de Dios he ido ante la presencia de Dios de varias maneras, de varias formas, de formas equivocadas. Me ha acercado a la palabra de Dios de formas equivocadas. He querido levantar ofrenda delante de Dios de forma equivocada. Y no solo yo, lo podemos ver de que no solo yo, sino que en la Biblia se muestra que otras personas también lo hicieron de manera equivocada. Este hombre Isaías, cuando fue de la manera correcta al templo, su vida fue transformada. Su vida fue transformada
totalmente desde ese momento. Y es eso lo que nosotros tenemos que tratar de lograr al ir a las Sagradas Escrituras, a caminar en el tiempo de Dios, a caminar en el tiempo de Dios, a que la palabra deje de ser una palabra fría y sea una palabra que tenga espíritu, que tenga vida en mí, que sea una fuente de agua potable, que pueda ser algo que me lleve a una transformación. Es eso lo que nosotros tenemos que intentar hacer cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras de la manera correcta, que es lo que venimos viendo en los tiempos devocionales. Bueno, vamos a dejarla hasta allí.